Muy buenos días, apreciados estudiantes. El día de hoy pues nos reúne la sesión número 6, que va a ser denominada elementos de circuito. Esta es la venganza, es decir, la versión 2. ¿Bien? La semana pasada vimos desde un punto de vista más de definiciones de terminales, de elementos de circuito, vimos como algo relacionado con ese tipo de cosas, y ahora vamos a poner como un poquito más en contexto esos elementos de circuito que vamos a ver de aquí en adelante, ¿no? A modo de sumario, nosotros vimos los elementos de circuito, vimos lo que fueron los terminales, los puntos de conexión de elementos de circuito, el concepto de convenciones activas, pasiva y activa, ¿sí? Más o menos sentido de la flecha, las variables eléctricas, el voltaje, la corriente, la potencia y la energía, y la simbología. Recordamos entonces los elementos de circuito, algunos de los que vimos, no vimos todos. Uno es el resistor, y desde el punto de vista de convenciones, de puntos de conexión, de terminales, pues ahí está explicado lo que es un resistor. Recordemos, a modo de recordación, que tenemos una flecha que nos va a indicar el sentido de la corriente, tenemos un R que nos va a indicar el sentido de la magnitud, y tenemos una orientación de más menos, de signos, que nos va a indicar la presencia de voltaje. Recuerden que tenemos unos puntos de conexión que también se denominan terminales. Así para el elemento llamado resistor. Y recuerden que también este elemento es considerado un elemento pasivo, ¿sí? Al ser un elemento pasivo, lo que estamos diciendo es que es un elemento que consume energía del circuito, es decir, necesita energía al circuito. ¿Listo? Necesita energía del circuito, perdón. Después vimos también un elemento llamado condensador. Nosotros vimos la versión de condensador cerámico. Cumple también lo mismo, tiene corriente del condensador, tiene voltaje en el condensador y tiene una magnitud llamada capacitancia. Y también es un elemento pasivo, pero hemos mencionado que el condensador, al ser un elemento que almacena energía en forma de campo eléctrico, pues entonces en algunos momentos del circuito se comportaría como un elemento que entrega energía. ¿Listo? Hay otra versión, que es la versión de condensador electrolítico, y el condensador electrolítico, pues lo que se mira ahí es un elemento que funciona igual, sino que para este caso sí tiene muy bien definida la polaridad. Es decir, aquí tenemos un más y tenemos un menos, que es inevitablemente necesario para poder conectar este elemento de circuito llamado condensador, ¿no? También vimos otro elemento de circuito llamado bobina, la bobina o arrollamiento. Este elemento de circuito también es un elemento que puede comportarse tanto como pasivo como activo, ¿no? La diferencia entre un condensador y una bobina es la forma en cómo almacenan energía. Mientras uno almacena energía, es decir, el condensador almacena energía en forma de campo eléctrico, la bobina almacena energía en forma de campo magnético. ¿Listo? El campo eléctrico está relacionado con el potencial, está relacionado con el voltaje, es decir, la diferencia de potencial, por lo que seguramente, si ustedes recuerdan de su física 2, como la capacitancia es una de las unidades que se define para el condensador, pues está relacionado con el voltaje por la unidad de carga. O sea, esa es como la definición que uno puede encontrar de un condensador, pues digamos de la capacitancia, ¿no? Mientras que si hablamos de la inductancia, que es una de las propiedades de las bobinas, estaremos haciendo referencia a la capacidad que tiene el elemento de almacenar en forma de campo magnético, ¿no? Y que está directamente relacionada con la corriente y también con la geometría, ¿no? Tanto la capacitancia como la inductancia son funciones de la geometría, ¿no? Que lo
lo que vamos a ver hoy un poquito como más adelante. También encontramos otro elemento de circuito que es la llamada fuente de voltaje, para este caso corriente directa. Yo había mencionado esto como así rápidamente, luego lo vamos a hacer un poco más extensivo en la clase del día de hoy. Y lo mismo de fuente de voltaje, pero de corriente alterna, ¿sí? Entonces dime. ¿Eso serían las mismas FEM? ¿Perdón? ¿Serían las mismas FEM? Correcto. Lo que pasa es que cuando hablamos de fuerza electromotriz, si ustedes se dan cuenta, la palabra está compuesta por 12 subpalabras, por así decirlo, ¿no? Es una palabra compuesta. La palabra electro hace referencia a que pues entrega electricidad y la palabra motriz es que se genera electricidad en función de un movimiento, ¿no? Entonces todo lo que sea electromotriz, como por ejemplo generadores que utilicen el movimiento mecánico, pues va a ser electromotriz, ¿no? O sea, la FEN es inducida de acuerdo a lo que se llama un contexto de movimiento. Pero finalmente se puede decir que la fuerza electromotriz es un voltaje que se induce debido pues al principio de inducción de Faraday, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, la fuerza electromotriz sí es una clase de voltaje. Mateo, estamos hasta ahora haciendo el resumencito de la clase pasada, así que pues no creo que haya mucho que devolvernos, porque finalmente pues eso es de la clase pasada, entonces no hay problema, ¿listo? Lo nuevo ya ahorita ya lo voy a mencionar, ¿listo? Entonces creería que no valdría la pena devolverse, porque esto ya lo dije la semana pasada, ¿listo? Muy bien, entonces vimos, como en resumidas cuentas, lo que vimos es elemento llamado resistor, elemento llamado condensador, en sus dos versiones, cerámico y electrolítico. No quiere decir que sea el único, ¿no? Hay muchos, de hecho vamos a darnos cuenta que hay muchas clases, ¿no? Sino que en el laboratorio trabajamos muchos con esos. Están las bobinas, están las fuentes de corriente directa y están las fuentes de corriente alterna, ¿no? Vamos a dar cuenta que hay dos clases de fuentes, que son fuentes de voltaje y fuentes de corriente. Ya vamos a avanzar un poquito más a eso. La idea es hoy ver un poquito más como el tema de disposiciones físicas, ¿sí? Porque nosotros de aquí en adelante vamos a trabajar es con los modelos matemáticos que se implementan o que se diseñaron para tratar de entender cómo funcionan todas estas cosas eléctricas, ¿no? Es decir, cómo funciona o cómo digamos es la interacción de las variables eléctricas corriente o voltaje, que son las variables primarias, y sus variables secundarias, con la disposición de elementos en el circuito, ¿no? No es lo mismo tener corrientes que están atravesando un condensador, o corrientes que están atravesando una bobina, o corrientes que están atravesando un resistor, que son los tres elementos como principales que vamos a ver en electricidad, ¿no? En electrónica ya luego pasaremos a ver elementos un poco más complejos, que serían elementos no lineales, ¿no? La idea entonces es ver un poquito de disposiciones físicas de estos elementos. Muy bien. Componentes pasivos, que son los resistores. Recuerden que pasivo significa que consume energía del circuito. Es decir, necesita que le den energía al elemento para que funcione. Eso es lo que significa ser pasivo. Muy bien. Miremos entonces lo de resistores. La vez pasada yo les mencionaba que revisaran algunas de la diapositiva, y hay algunos videos. En esos videos pues hay como unas explicaciones de cada uno de lo que voy a decir en la continuación. Sin embargo, pues vamos a tomar también la clase para explicar como un poquito más de detalle esta parte física. Iba a pasar hoy con el tema de topologías de una vez de elementos de circuito, pero pues preparando la clase me di cuenta que mejor vamos a hablar sobre primero las disposiciones físicas de los elementos de circuito, y ahí sí luego pasamos a topología de elementos de circuito. Muy bien, entonces ¿qué es un resistor? Vamos a ver la definición, los tipos de resistores, cuál es la unidad de medida, las características nominales de un resistor desde el punto de vista del código de colores, desde el punto de vista
de la tolerancia, desde el punto de vista de la potencia y desde el punto de vista de la coeficiente de temperatura, ¿no? También vamos a ver la simbología, aunque pues ya me imagino que ustedes sospechan cuál es la simbología más usada. Quiero mostrarles también otra simbología que usualmente se usa en resistencias, debido también a los tipos de resistencias que existen, ¿no? Porque no es que los resistores, bueno, debido a los tipos de resistores que existen. Acuérdense que cuando yo digo resistor, hago referencia a al elemento, y resistencia es la magnitud con la que se mide ese elemento. Lo que pasa es que a veces hablamos de resistencia como el elemento. Bueno, esto viene derivado del inglés, ¿no? Recuerden que en inglés la palabra resistor es un indicador del elemento, mientras que en inglés la palabra resistencia, resistance, ¿sí?, es la que indica la magnitud con la que se mide ese resistor, ¿sí? Digamos que debido a la traducción al español, resistor and resistance en español es lo mismo, resistencia. Por eso yo prefiero utilizar la palabra resistor para referirme al elemento, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces también vamos a ver lo de la simbología, vamos a ver los modelos simulados en dos de los software que vamos a ir manejando en algunos de los ejemplos de simulación para comprobar cositas de elementos de circuito. Entonces pues eso es lo que vamos a ver en cuanto al resistor se refiere. Bueno, entonces, ¿qué es un resistor? Un resistor, pues conocido también como resistencia, por lo que les digo, ¿no? Vuelvo y digo, no confundir resistencia con resistor, ¿no? Una cosa es la unidad de medida y otra cosa es el elemento, ¿no? Es un componente electrónico, ¿sí?, o eléctrico, también depende, pues puede verse desde los dos puntos de vista, que es fabricado usualmente para una función muy particular: oponerse al paso de la corriente eléctrica. Pues de ahí su nombre, resistencia, ¿no? Los resistores son uno de los componentes, por así decirlo, más fundamentales. Por eso es uno de los elementos que son básicos para nosotros, ¿no? Los resistores son elementos que permiten de alguna forma, como al limitar la corriente eléctrica, o sea, al oponerse al paso de la corriente eléctrica, automáticamente nos da el control de esa variable corriente eléctrica, ¿sí? Porque si yo conozco la resistencia y de acuerdo a una medida de resistencia yo puedo limitar la corriente eléctrica, pues excelente, puedo de alguna forma controlar el flujo de electricidad en un circuito. Hagan de cuenta que es como si fuera una llave, y esa llave de alguna forma limitaría el flujo de la corriente eléctrica dependiendo de la apertura o la abertura que tiene no recuerdo cómo se llama eso por dentro, como una válvula de una compuerta de cierre. Entonces si está más grande, pues significa que tiene menor resistencia para que el agua fluya. Si está más pequeñita, significa que se opone más resistencia al flujo de esa agua que tiene una velocidad determinada. ¿Listo? Sin embargo, pues aquí ustedes ven, por ejemplo, un potenciómetro. Este potenciómetro es uno de los elementos que ustedes pueden girar como si fuera una llave, ¿no? Al girar esta llave, esta perilla, realmente la palabra técnica es perilla. Al girar esta perilla yo puedo controlar la resistencia, ¿sí? Y al controlar la resistencia, lo que estoy haciendo es controlar el flujo de electricidad en el circuito. ¿Listo? Bueno, algunos de los diferentes tipos de resistencia, pues son estas resistencias que vemos aquí a continuación, que son las de tipo común, estas resistencias de alta potencia, esta resistencia que es una fotoresistencia, es slide, se me olvidó qué es, bueno, no recuerdo qué es la D, pero entonces esto es una resistencia que funciona de acuerdo a la intensidad de la luz, es decir, entre más intensa sea la luz, mucho menos resistencia, ¿sí? Y mientras hay poca luz, pues hay más resistencia. El Light Dependent Resistor,
resistance, ¿sí? O resistor en este caso particular, ¿no? Que es un resistor que depende de la luz. Entonces es lo que significa LDR. Y hay unos resistores que son variables, como por ejemplo este, que es también parecido al potenciómetro, y hay otros que se llaman termistores, ¿sí? Los termistores son elementos que varían su resistencia aprovechando la variable temperatura. Es decir, si hay por ejemplo un cambio en la temperatura, la resistencia varía. Entonces se puede decir que estos resistores son también dependientes, pero de la temperatura. Cosas interesantes de esto, yo puedo clasificarlos desde un punto de vista del uso. Fíjense que aquí tengo un uso común de alta potencia para variar, aquí pues para utilizar elementos como de luz, aquí para utilizarlo como sensor de temperatura. Entonces se puede decir que las resistencias son dos tipos también, que son fijas y variables, ¿sí? Las fijas son estas de común, que digamos no puede variar el valor de resistencia, mientras que las otras sí varían el valor de resistencia. Fíjense que esta luz, esta fotoresistencia, se llama una fotoresistencia, varía su resistencia en función de la luz. Este varía en función de una perilla mecánica que tiene esto parecido al potenciómetro, y este termistor varía su resistencia en función de la temperatura. Si lo hablamos desde el punto de vista de cómo están construidas, ¿sí? Las resistencias están construidas por esto que son como cementadas con una parte como cerámica, estas que están encapsuladas con un recubrimiento interno de cerámica, pero aparte de eso un encapsulado metálico para disipar el calor, ¿sí? Estas que son películas de resistencia metálica y estas que son resistencias de película de carbono. Estas resistencias que tenemos de cerámica y estas que están encapsuladas metálicamente son resistencias de potencia, o sea, para potencias altas. Mientras que las otras son para potencias un poco más bajas, no necesitan, por así decirlo, usos muy potentes. La unidad de medida de los resistores, o con lo que se miden los resistores, es la letra griega omega, y se lee entonces ohm, ¿no? La unidad de medida de los resistores, digamos con lo que yo puedo parametrizar un resistor, es la resistencia. La resistencia en qué se mide? Se mide en ohms. ¿Y por qué se mide en ohms? Porque pues el señor que se ideó ese experimento de relacionar el voltaje con la corriente, pues creó esta ley llamada la ley de Ohm, ¿no? La vamos a ver luego y se van a dar cuenta que es la relación entre voltaje y corriente, y la letra pues que prevalece para indicar la resistencia es esta letra griega omega. Omega es una letra que indica, bueno, que es O, pero es una O mayúscula, ¿no? La omega minúscula es la que ustedes conocen como W, ¿no? La omega, ¿no? Para velocidad angular, para velocidad, bueno, etc. Bien, si miramos desde el punto de vista de características nominales, al menos pues hay muchas clases de resistencia, ¿no? Pero digamos desde la que uno conoce más y que usualmente en el laboratorio se usa, es este tipo de resistencia que tiene 4 colores, ¿no? Entonces el código de colores me va a determinar lo que se llama el valor de resistencia, ¿no? Con ese código de colores yo puedo entonces decir esta resistencia es de tanto, ¿sí? El valor entonces de resistencia es lo que se conoce como el valor nominal de una resistencia, y es el valor que uno esperaría que tuviera ese elemento, ¿no? Pues el fabricante tiene siempre un margen de tolerancia para fabricar una resistencia. ¿Qué quiere decir la tolerancia? Me imagino que también cuando ustedes construyen máquinas, en las medidas, ustedes tienen, por ejemplo, voy a construir una máquina que tenga qué sé yo, 50 centímetros, pero ese 50 centímetros seguramente va a tener una tolerancia por el mismo error que tiene la construcción, ¿no? Por el mismo error humano. Hay varios tipos de errores que se generan cuando hay una construcción de algún elemento, ¿no? Entonces, al construir ese elemento, esa tolerancia es la permitida, en la que uno puede decir, bueno, digamos que esto oscila de alguna forma, y con eso ahí uno tiene como un margen
de valores, ¿no? Para este caso, pues el código de resistencia de colores nos está indicando que tiene una información del valor nominal, es decir, del valor de resistencia, pero también de qué error se comete con la construcción de esa resistencia, ¿no? Entonces, usualmente estas resistencias se van a leer de la siguiente forma. Fíjense que aquí tenemos unas bandas. Eso es una de las clases de resistencia que existen, no significa que sea la única. Pero estas van a tener unas banditas, estas banditas van a tener unos colores y los colores tienen una representación de un valor, ¿no? Hay una tercera banda que es un multiplicador y hay una cuarta banda que es de tolerancia. Esa tolerancia pues está definida también por un color que nos va indicando eso. Entonces recuerden que la tolerancia puede definirse como esa diferencia que tiene el valor nominal. En este caso el valor nominal es el valor que el fabricante nos dice es de tanto. Si la resistencia es por ejemplo de 220, ese es su valor nominal. Pero la tolerancia, cuando por ejemplo nos dice el fabricante, no, esta resistencia tiene una tolerancia del 5%, nos estará diciendo que el 5% para arriba y el 5% para abajo es donde se encuentra realmente el valor. Es como si tuviéramos un intervalo de confianza, ¿no? ¿Por qué necesitamos saber eso? Pues porque los valores pues usualmente nos dicen, como los valores que uno tiene en un circuito, pues nos está indicando que cuando hagamos un diseño necesitamos saber qué tanto está desviado el diseño de lo que es la realidad, ¿no? Porque uno hace un modelo matemático ideal donde la tolerancia es cero, ¿no? Es decir, el valor nominal corresponde con el valor real, ¿no? Pero en este caso el valor real, acuérdense que el valor real es lo que realmente se mide y aún así el valor real no es totalmente real, ¿no? Porque yo puedo tener problemas en la medida, ¿no? Cuando yo mido, yo puedo medir algo aproximado a la realidad, pero no es la realidad, ¿listo? Bien, entonces asumiendo ese valor real como el que yo mido, ¿sí? Pues la idea es que la diferencia entre ese valor real y el valor nominal que el fabricante pues espera que nos dé sea igual a cero. Esa es la tendencia, ¿no? Y eso es lo que uno espera que se dé. Bueno. Miremos un poquito la aplicación que les mencionaba. Espero que aquí se visualice el celular, que es donde voy a utilizar la aplicación. Esta aplicación que estoy usando es una aplicación que me permite compartir pues el celular directamente con el computador. Entonces lo que voy a estar haciendo aquí es automáticamente en el celular. La aplicación se llama Electrodroid. Ustedes pueden buscarla en la Play Store para los que tengan Android, ¿no? Aquí ustedes pueden visualizar y buscan aquí en el app la palabra Electrodroid. Buscan ahí en el Play Store y ahí ustedes se van a dar cuenta que tienen un Electrodroid, Electronics in Your Hand, ¿sí? Que esa es la que vamos a estar usando. Como hace rato no la abría, pues ahorita aparece una actualización. Muy bien, como yo la tengo instalada, lo que voy a hacer simplemente es abrirla y voy a mostrar dónde es que se puede visualizar lo del código de colores de la resistencia. No se preocupen que esa aplicación está en español, ¿sí? Porque para que como pues yo manejo todo en inglés, por eso pues la tengo en inglés, pero la aplicación está en español. Bien, entonces lo primero que les presenta esta aplicación es este entorno que se ve ahí, ¿no? Ese entorno aparecen ahí una serie como de funcionalidades. Esta es la función básica, es decir, van a tener ahí propaganda. Si aparece propaganda, pues ya saben que es porque es la función básica. Y aquí nos vamos a dar cuenta que tenemos entonces lo que se llaman calculadoras, vamos a tener lo que se llaman salidas y vamos a tener lo que se llaman recursos, ¿sí? Aquí vamos a ver algunas de las cosas
que es simplemente de forma informativa, son tablas, ¿sí? Y aquí vamos a mirar algo que se llaman las calculadoras, ¿no? Las calculadoras es donde el usuario puede interactuar y encontrar, por ejemplo, valores de cosas. Bien, miremos una cosa. Yo puedo identificar el valor de resistencia utilizando este software, o puedo utilizar el código de colores que está presentado en la diapositiva, ¿no? O sea, puedo utilizar ese código de colores, ¿sí? Veamos lo siguiente. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos insertamos en la primera opción que dice Resistor Color Code, vamos a tener entonces una resistencia donde tiene una serie de colores, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos organizamos ahí? La primera, que está de izquierda a derecha, es la primera banda, ¿no? Esta es la primera banda. La segunda es esta, que es la segunda banda. Esta es la tercera banda y esta es la cuarta banda. Entonces, la primera banda y la segunda banda nos dan números. La tercera banda nos da un multiplicador y la cuarta banda nos da una tolerancia. ¿Listo? Muy bien. Fíjense que en este ejemplo yo tengo una resistencia de naranja, naranja, café y la última que es café. ¿Listo? ¿Ves qué me está indicando ahí? Por definición de color, el naranja equivale a 3, ¿sí? Entonces se le coloca un número de 3. Luego se le coloca un número de 3 porque corresponde otra vez a naranja. Por último, la tercera banda. Bueno, la tercera banda nos está diciendo que es café. El café es un multiplicador, si ustedes se dan cuenta acá, el café o marrón es un multiplicador de por 10, ¿sí? Cuando yo tengo los colores me está diciendo ese multiplicador de tanto, es 10 a la tanto, ¿no? Por ejemplo, el primero es 10 a la 0, el segundo es 10 a la 1, el rojo que es 10 a la 2 y así sucesivamente hasta que llegue el blanco que es 10 a la 9, ¿no? Usualmente hay resistencias hasta más o menos 10 a la 6, porque 10 a la 7 y 10 a la 8 y 10 a la 9 no existen, ¿sí? Digamos, no son resistencias estandarizadas, que es lo que quiero decir más bien. Muy bien, entonces tenemos este ejemplo. Miremos otro ejemplo de un resistor común, o sea, uno que por ejemplo sea muy común, y el más común que ustedes pueden ver es la resistencia de 220. Una resistencia de 220 está compuesta por rojo. Entonces, si yo por ejemplo oprimo ahí el color rojo, café, y como es una resistencia estandarizada, usualmente los valores de estandarizados es el dorado, ¿sí? Entonces es rojo, café, dorado. ¿Qué me está indicando? Que es un resistor que tiene un valor de resistencia de 220 ohmios y cuya tolerancia es de 5%. Digamos, la tolerancia está definida también por los colores. Aquí en la tablita de atrás, los colores usuales de tolerancia son el dorado, que es menos 5%, o más o menos 5%, el valor gris, que es un valor de más o menos 10%, sin color, es decir, no tiene banda, es más o menos el 20%, y si yo necesito resistencias de mayor precisión, sería más o menos 1, más o menos 2%, ¿no? Las que son más comunes son las resistencias que tienen 5%, y es la que usualmente se encuentran en el mercado. Bueno, si tienen la oportunidad de ya haber instalado el software y haber revisado eso, la resistencia, por ejemplo, de un K, ¿sí? Un K es una resistencia que tiene, por ejemplo, 1 en la primera banda, ¿sí? Como es un K, entonces sería 1000 ohmios, ¿sí? Entonces sería café negro, y como son 1000 ohmios, entonces yo tengo que multiplicarlo por 100. Para este caso tendría que colocar el rojo, ¿sí? Entonces un K es lo mismo que tener 1000 ohmios. Recuerde que el prefijo K, kilo, es 10 a la 3. Entonces 1 por 10 a la 3 es equivalente a 1000 ohmios. Pero entonces el 1 y el 0 son valores tomados de la primera y la segunda banda. El tercero es 10 a la 2. O sea, si yo multiplico 10 por 10 a la 2, eso me da 1000, ¿no?
o sea, 10 por 100, es lo que estoy haciendo ahí en cuanto a multiplicación se refiere. La última banda es la banda de tolerancia. Una cosa con electrodroid, cuando se sabe que el valor es estándar, es decir, es estándar, el electrodroid coloca aquí un chulito. Ese chulito me está indicando que el valor es estandarizado, es decir, lo consigo en el mercado. Supongamos que le colocamos verde a la cuarta banda, ¿sí? Significa que también es estandarizado. Si le colocamos, por ejemplo, un morado, ¿sí? Significa que también es estandarizado. ¿Listo? Si le colocamos, por ejemplo, un plata, significa que también es estandarizado. ¿Listo? Todos esos son valores estandarizados. Un valor, por ejemplo, que no sea estandarizado, por ejemplo, ese 1.4K más o menos 10%. ¿Qué es lo que significa ahí? Que al menos este valor de 1.4K no es estandarizado y aparece aquí como que dice que no se presenta. Si yo le pico ahí en la advertencia, dice que es un resistor que no es estándar, no es un resistor estándar, ¿sí? El valor más cercano, o sea, y nos dice de hecho cuál es el valor más cercano, es una resistencia de 1.5K. Verifiquemos 1.5K. Entonces, en efecto, ya nos da el valor que es. ¿Listo? Entonces, esta es otra forma de utilizar la tecnología para verificar el código de resistencia de colores de un resistor, ¿no? Muy bien. Otra de las formas de determinar pues la apariencia física o características nominales de un resistor es mediante lo que se conoce la potencia. Recuerden que la potencia es la capacidad de hacer un trabajo, y para este caso particular el resistor tiene que tener la capacidad para aguantar dos variables, ¿no? Primero, voltaje, segundo, corriente, ¿sí? Si un resistor es muy pequeño, seguramente su potencia, ¿sí?, va a ser también pequeña, no va a aguantar tanto lo que es el paso de corriente o el voltaje, ¿no? Porque pueden ser desde dos puntos de vista. Cuando veamos ley de potencia, nos vamos a dar cuenta qué es lo que significa en cuanto al tema de potencia de los resistores, ¿no? Qué tanto aguantan, ¿no? Porque pues dependiendo del elemento, hay unos que aguantan más, hay unos que aguantan menos. De repente puede que, si nosotros hacemos aquí un cálculo, este resistor de 1 vatio puede que aguante menos corriente que un resistor de 0.5 vatios, pero porque, por ejemplo, está a un voltaje distinto, ¿sí? Entonces hay que revisar ese concepto y lo vamos a ver con más calma cuando lleguemos a la ley de potencia. En general, la simbología de los resistores, pues hay muchos tipos de resistores. Algunos que vamos a ver en esta parte del curso son resistencia, que es un símbolo general, esta resistencia que también forma parte de otro modelo de símbolo general, es decir, una cajita rectangular, y esta resistencia que es la que usualmente yo voy a usar, ¿no? Cuando hagamos referencia a resistencias que son ajustables, por ejemplo, esta resistencia variable es uno de los que yo voy a utilizar, ¿no? Resistencia variable, ¿no? Este que tenemos acá. Algunos libros utilizan esta que tenemos acá o estos que utilizan acá, ¿no? Cuando hacemos referencia a potenciómetro, pues también aquí podemos hacer esta diferenciación. ¿Listo? Esto de la simbología es importante porque ahorita vamos a ver que hay unos software que tienen una simbología y que necesitamos ubicarla para hacer las simulaciones, ¿no? De la simbología, muchos software utilizan ese tema de la simbología, no utilizan los modelos reales, aunque vamos a ver uno que sí utiliza el modelo real. Aquí tenemos el otro, este potenciómetro de ajuste predeterminado, variable por escalones, ¿sí? Este que les decía de PTC y de NTC son resistencias que varían con la temperatura. Entonces, cuando tenemos PTC es Positive Temperature Coefficient, significa que es una resistencia de temperatura con coeficiente positivo. Este NTC es Negative
temperature coefficient, que dice que es una resistencia que tiene un coeficiente de temperatura negativo. ¿Qué significa uno del otro? Que a medida que la temperatura aumenta, la resistencia aumenta. Esto significa positivo, ¿no? Por eso es que la pendiente es positiva, ¿no? Mientras que aquí, a medida que la temperatura aumenta, la resistencia disminuye, es al contrario. ¿Listo? Aquí vemos las resistencias que dependen de la luz, ¿sí? Aquí hay una resistencia que depende del voltaje, bueno, etcétera. Hay unas clases de resistencia que ya son muy puntuales, pero pues la idea es que ustedes las conozcan también. Vamos a ver entonces ahora los modelos simulados utilizando dos de los software que vamos a ir presentando en el curso, ¿no? Uno de los software es el software Tinkercad, el otro de los software es el software de Multisim. Voy a presentarles un video, o más bien voy a compartirles un video que yo hice el semestre pasado para que lo visualicen, y ese video tiene presentado todo el tema de la introducción a Tinkercad y la introducción a Multisim, para no gastar tiempo en la clase presentando cómo es el tema de la apertura, cómo es el tema de los modelos, no, sino la idea es por lo pronto es presentarles cómo funciona pues aquí el modelo simulado de los resistores y el modelo simulado de los resistores tanto en Tinkercad como en Multisim. ¿Listo? El primero que voy a aperturar es Multisim. Esperamos que abra y listo. Entonces aquí tenemos la interfaz gráfica de Multisim, y si ustedes ya digamos después de haber visto el video se dan cuenta, hay una barrita donde me estoy moviendo acá, donde tiene componentes. Esos componentes o elementos de circuito son los que estamos viendo. Se van a dar cuenta que aquí en la parte superior, voy a dejar aquí la ventanita, la disminuí para poder visualizar correctamente en la grabación que estoy haciendo, ¿no? Aquí hay un simbolito de resistencia, y aquí dice que se llama Place Basic. El Place Basic es para colocar elementos básicos. ¿Listo? Cuando yo coloco elementos básicos, ahí nos damos cuenta todos los elementos que vamos a utilizar, ¿no? Fíjense por ejemplo que aquí tenemos una que se llama resistor, ¿sí? Y con el resistor entonces podemos aquí simplemente seleccionar el valor de resistencia, ¿sí? Y todos tienen el mismo símbolo acá, ¿no? Por ejemplo 620 aparece acá, y yo ya coloco, bueno, él coloca y devuelve a la base de datos. Aquí le puedo decir close, y aquí tengo el modelo de resistencia que les decía, ¿no? Este de acá es el valor de resistencia, quiere decir que esto es un valor de 620 ohmios, y la otra nos está diciendo que es la resistencia 1. ¿Se acuerdan que les dije que yo puedo colocar un índice donde coloco R sub 1? Pues puedo colocar A, RB, RC, pero lo que me están diciendo es que este es el primer resistor del circuito. Supongamos que coloquemos otro de 500, por ejemplo. Pues ahí tendría ya el resistor 2. Miren, tengo un R2 que tiene valor de 620 y de 500. Si yo quiero cambiar el valor de resistencia porque digamos no era de 620, le doy doble clic al elemento, y aquí yo puedo escribir, ¿sí? el valor de resistencia. Si por ejemplo quisiera escribir 220, pues entonces escribo 220 y pare de contar, ¿sí? Ya tendría entonces 220 el valor. Si yo quiero ahora escribir por ejemplo un K, pues puedo escribir 1000 o puedo escribir 1K. Ya me estaría indicando que la resistencia es de 1 kilo ohmio, ¿sí? Aquí no escribimos el ohm, sino escribimos el valor nominal de la resistencia. Si quiero especificar condiciones de tolerancia, yo sé que la resistencia es de 1K a 5, pues entonces coloco aquí tolerancia, ¿sí? Y le digo aquí OK, y aquí me aparece que la resistencia es de 1K y que tiene una tolerancia de 5%. También nosotros podemos integrar potenciómetros, que son uno de los elementos que vamos a ver también a continuación en el curso, ¿no? Que son
resistencias, o bueno, son elementos de resistencia que varían, ¿sí? ¿Varían con quién? Con la posición. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este era el simbolito que les decía, ¿no? Coloquemos, por ejemplo, un resistor de 5K. Vamos a dar close acá. Y aquí, como este resistor, como esto también es un resistor, aquí se coloca entonces, por ejemplo, el R3, ¿sí? Fíjense que este resistor pues es de 5 kilo ohmios, pero también aquí yo puedo hacer la variación. Esto lo que me está diciendo es que el valor de resistencia varía, ¿no? Fíjense que varía, ¿no? Lo puedo variar desde 0, ya dejarlo en teoría 0, o lo puedo dejar al 100%, que es el máximo, ¿no? Esto está variando desde 0 hasta 5K, o sea que está variando desde 0 hasta 5000. Bien, estos son básicamente los modelos simulados que tenemos en Multisim, ¿sí? En Multisim tengo esos modelos simulados que me van a permitir a mí pues entender cómo es que es el concepto de la resistencia en este caso. Cuando veamos algunos tipos de circuitos ya integrados, aquí lo que voy a poder yo hacer es colocar los elementos del circuito, y a partir de eso entonces pues yo ya tendría una simulación completa e integrada. Por lo pronto lo que quiero es colocar solamente los elementos del circuito. Vamos a ir por partes y luego ya hacemos un circuito, porque ahí vemos es el tema de la topología, ¿no? Topología. Bien, listo. Entonces de Multisim ya es todo por el momento. Bueno, entonces para el tema de Tinkercad, en Tinkercad necesitamos tener una cuenta de usuario. Esta cuenta de usuario es una cuenta con Autodesk. Simplemente la crean como estudiante. De hecho, ustedes pueden descargar no solamente el Tinkercad. Bueno, de hecho Tinkercad no es un software desktop. ¿Qué significa desktop? Significa que es solamente se utiliza en el computador, o sea, local. Este lo puedo usar en la nube, solamente en la nube. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, yo tengo varias cositas, es diseños en 3D, o sea, si por ejemplo ustedes quieren manejar diseños en 3D, no solamente de electricidad, sino de otras disciplinas, como por ejemplo incluso sólidos, que creo que ustedes lo manejan muy bien, también les puede servir. Pero a nosotros nos interesa la parte de circuitos. Bien, con la parte de circuitos, voy a decirle aquí que creo un nuevo circuito y quiero mostrarles entonces el primer elemento, que es el elemento llamado resistor. Vuelvo y digo, este software ustedes lo pueden encontrar, creo que está en español, si mal no estoy, también ustedes lo pueden encontrar en español, ¿sí? Sino que como yo tengo la configuración en inglés, por eso me lo muestra en inglés. Listo, aquí es simple, aquí es sencillo, aquí es muy sencillo. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Pico aquí donde está el resistor y aquí aparece automáticamente el elemento de resistor, y este elemento de resistor pues tiene un código de colores. Fíjense, ahí lo voy a ampliar para que quede, digamos, bien chévere. Aquí yo lo puedo rotar con esta parte de allá, y ahí puedo acceder al código de colores. Miren que aquí tengo café, negro, rojo. Yo puedo colocar aquí 220 y le coloco entonces aquí ohmios, y me aparece la resistencia de rojo, rojo, café, ¿sí? 220 ohmios. Y fíjense que aquí el nombre es resistor 1, R1. Si coloco otro resistor, pues me lo cargo de allá de la base de datos, donde dice Component Basic, y aquí entonces ya tendría una tipificación diferente, que es resistor 3. Yo le puedo colocar aquí, creo que 2, y le coloco acá, por ejemplo, un valor de resistencia distinto, por ejemplo 470 ohmios, que es un valor también normalizado. Por ejemplo, ahí ya quedaron conectados, pero eso no forma parte ahorita de la presentación de hoy. Cuando los conecte es cuando voy a hacer lo que se llama topología. ¿Listo? Aquí también lo puedo rotar, y nos damos cuenta que ahí tenemos nuestros modelos simulados en Tinkercad.
Muy bien, ahora el potenciómetro, que es el que tenemos acá, lo sacamos. Profe, qué pena. Dime, ¿No se le dime. puede cambiar la tolerancia, no? A este, en este sí no se le puede cambiar la tolerancia. Este es un modelo más como didáctico, que un modelo, digamos, computacionalmente eficiente, ¿no? En este caso no tiene en cuenta esos parámetros, ¿sí? Aquí solamente maneja estos valores así y ya para de contar. La tolerancia sí no se le puede cambiar. Lo mismo el potenciómetro. El potenciómetro acá, pues este potenciómetro tiene un valor de resistencia y yo pues lo puedo cambiar acá. Cuando yo simulo, cuando yo digo Start Simulation, es decir, por lo pronto estamos colocando los elementos, pero no estamos haciendo ninguna simulación. Cuando yo le digo Start Simulation, aquí a este elemento yo ya lo puedo desplazar. ¿Sí lo ven acá? Entonces ya quiere decir que estoy variando el valor de resistencia utilizando esta perilla, ¿sí? Cuando veamos una simulación completa ya se van a dar cuenta que hay variables del circuito o cosas que van a cambiar del circuito. ¿Listo? Bien, por lo pronto lo dejamos ahí porque lo que quería era mostrar los modelos simulados de Tinkercad y de Multisim. Muy bien, seguimos con el otro elemento que son los condensadores. ¿Qué es un condensador? ¿Cuál es la unidad de medida del condensador? ¿Cómo se determina el valor nominal de un condensador? La simbología, los modelos simulados en Multisim y en Tinkercad. Bueno, de pronto como a modo de ejemplo, de ejercicio, creo que ya a ustedes les subí el libro, yo no recuerdo si ya les subí el libro. El libro guía tiene en la página del PDF 44 un ejemplo donde les menciona cómo determinar. Voy a sacar aquí el libro, que si no los tengo, si no se los he suministrado, pues voy a hacer eso lo más pronto posible. Creo que ya los suministré, si mal no estoy. Voy a abrir aquí el libro para que ustedes tengan referencia del libro en la página 44, pero del PDF, es decir, mira que aquí está la 44. Hay un ejemplo donde les quieren mostrar cuál es el valor óhmico o el valor de resistencia de una resistencia a partir de el código de colores, ¿no? Y cómo calcular la tolerancia, ¿no? Pues la tolerancia creo que la mayoría entendería cómo calcular una tolerancia conociendo el porcentaje, ¿no? Pues en este caso sería el 5%. Recuerden que el 5% es 5 partido en 100 y ustedes calculan cuál es el valor del rango en el cual se van a mover, suman hacia arriba, suman hacia abajo y ustedes tendrían aquí el intervalo de valores en el cual se encontraría el valor de resistencia, ¿no? Entonces revisen ese ejemplo número 2.1 al igual que el ejemplo número 2.2, ¿no? Para que lo tengan ahí. No lo explico porque realmente es muy sencillo. Si tienen de pronto alguna duda, pues me dicen si no se entiende el ejercicio, pero realmente es muy sencillo. Para eso, por ejemplo, les muestro también el Electrodroid, que es pues más funcional para identificar valores de resistencia en industria, ¿no? O sea, que yo tengo, por ejemplo, algo, yo saco una app y básicamente lo que hago es verificar cuál es el valor de resistencia. Ya digamos, ustedes en la actualidad no se aprenden el código de colores. En mí entonces sí me tocaba aprender el código de colores porque no tenía una app que me dijera cuál era el código de colores, ¿sí? Entonces aquí lo que hacía yo era aprenderme el código de colores, pero ya en la actualidad ya eso no es necesario, simplemente hay que ubicar dónde es que tengo esa información y pare de contar. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué es un condensador? Yo les decía a ustedes que los condensadores tienen una particularidad y surgen a partir de un concepto muy especial, y es el hecho de que el campo eléctrico que está pasando a través de un elemento, ¿sí?, puede ser almacenado en un tipo de elemento, ¿sí? Entonces el condensador es un componente eléctrico que tiene usualmente dos terminales y que ofrece determinada capacidad de almacenamiento de carga eléctrica, ¿no? Ahí almacena carga eléctrica en forma de campo eléctrico. Entonces, dependiendo del material dieléctrico que se tiene en los condensadores,
pues pueden tener mayor capacidad de almacenamiento o menor capacidad de almacenamiento. Hay algunos que, por ejemplo, tienen filamenticos de hojas, ¿sí?, de diferentes películas, y cuando están enrolladitos así, pues van a tener una capacitancia distinta a la que, por ejemplo, tendría un condensador que tiene una hoja metálica con una mica que es aislante, una hoja metálica, y así hacen como un sanduchito de eso, ¿sí? O por ejemplo uno de diferente de tantalio, ¿sí?, que tiene un recubrimiento de una goma y el elemento metálico para pues almacenar carga. ¿En qué difiere uno del otro? Básicamente difieren en el hecho de la capacidad de almacenar carga, ¿sí? Yo puedo tener, esto es lo que se llama placas paralelas, ¿no? ¿Sí? Esto es lo que se llama cilíndrico, y este también es un modelo coaxial. Este es cilíndrico y este es coaxial. Algunos de los tipos de condensadores que existen pues son estos que te presento ahí en la foto, ¿no? Pues aquí vemos los condensadores electrolíticos, que son los famosos tanquecitos, o lo que uno llama los tanquecitos. Estos condensadores que son como lentejitas, que también le llaman las lentejitas, son construidos de diferentes formas. Si de pronto tienen la oportunidad de utilizar, o digamos de tener a la mano un condensador de este tipo, pues lo que ustedes van a poder hacer ahí es que, pues, digamos, destapar el condensador. Si tienen la oportunidad de destaparlo, se van a dar cuenta que esto es como si fuera un arrollamiento, como el que estaba aquí. Entonces, como si fuera un arrollamiento. Y el cerámico, este cerámico sí es un poquito más robusto, y de ahí no se puede notar casi nada. Esto es como, digamos, si uno rompe un condensador de eso, lo que ve es como una cerámica y ya. Mientras que aquí sí se ve un poquito el tema de la capacitancia. Recuerden que estos condensadores se llaman condensadores electrolíticos, y estos condensadores electrolíticos sí tienen una polaridad. Fíjense que aquí hay una línea negra que me está indicando que es menos, menos, menos. Y aquí tenemos menos, menos, y estos son los elementos de circuito de condensadores electrolíticos. Mientras que los otros, los condensadores cerámicos, no necesitan conectarse de una polaridad definida, ¿no? Ahí no necesita conectarse con una polaridad definida. Yo puedo conectarlo, o más bien puedo asignar la terminal, esta como si fuera positiva y esta como si fuera negativa, o viceversa, esta fuera negativa y esta positiva, y el funcionamiento del elemento de circuito no se vería afectado. En cambio en este sí, si ustedes conectan un condensador de forma equivocada, usualmente van a escuchar una ¡pah! Explosión, como si fuera un maíz pira, como que se estalla un maíz pira, ¡pah! Si el nivel de tensión es muy alto, puede ser bastante ruidoso e incluso pues molesto para los ojos, porque podría estallar algo de por dentro, y para los oídos, ¿no? Porque suena bastante duro. Lo digo pues porque se me han estallado algunos, e incluso algunos estudiantes también se les estallaron ahí en el laboratorio por la mala conexión del elemento. Bien, aquí hay otros modelitos básicos que finalmente pues son condensadores cerámicos. Esto es de tantalio. Este es un condensador cerámico, pero es de postura superficial, y esto es un condensador también cerámico que es de postura para PCB. ¿Listo? La unidad de medida del condensador, es decir, con qué se miden los elementos llamados condensadores. Bueno, ¿en qué se mide? No, porque con qué se mide ya es otra cosa. ¿En qué se mide? Se mide en faradios, ¿sí? ¿Por qué se colocó la letra F de faradios? Pues de Michael Faraday. Acuérdense que Michael Faraday fue el que ideó lo del tema del campo eléctrico, relacionándolo con el campo magnético. Entonces, en honor a él, pues se le coloca la unidad de medida llamado el faradio. Algunas de las características de nominales de los elementos, pues acuérdense que el tema de ser nominal significa es el valor esperado del fabricante, ¿no? Hay una tolerancia que también nos está indicando de cuál es el porcentaje de este elemento, ¿no? En cuanto a condensadores, sí es un poco más complejo a veces determinar. Hay algunas tablas que nos podrían ayudar, hay algunas otras tablas que realmente no nos ayudan mucho, pero usualmente en los condensadores cerámicos tenemos esta posibilidad de hacer una lectura mediante un número
y ese número pues tiene unas tipificaciones. La primera, que es el primer dígito, es decir, así mismo como la resistencia, el primer color pues es el primer dígito. 104 nos está diciendo que es 1. 0 nos está diciendo que es el segundo dígito. Aquí no miramos colores, sino que aquí miramos es una referencia. Y el 4 es el número de ceros. Entonces, si aquí por ejemplo colocamos el número de ceros de 4, aquí sería entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que tendríamos 6 dígitos y esto estaría correspondiente a 100.000 picofaradios, ¿sí? 100.000 picofaradios no se dice usualmente, lo que se dice es en términos de la unidad más corta, ¿no? Para este caso particular, los condensadores que tienen 100.000 picofaradios, pues si ustedes lo miran, eso sería más bien como expresarlo en términos de notación científica para llevarlo a microfaradios, ¿no? Por eso es que aquí aparece 100.000 dividido 1.000.000 es igual a 0.1 microfaradios, que esto sí es una medida un poco más razonable en cuanto a lectura, ¿no? No significa que no pueda decir 100.000 picofaradios, ¿no? Pero pues de hecho en la electrónica y en la electricidad ustedes van a, no sé si han tenido la oportunidad de ir a Buca Centro, no sé si a conseguir celulares o a conseguir algo relacionado con electrónica, uno nunca sabe. Los precios de las cosas electrónicas a veces le colocan por ejemplo 1K, ¿sí? 2K o 2.5K, entonces ya uno sabe que está en términos de kilos, ¿no? Entonces 2.500 pesos, 1K sería 1.000 pesos, ¿sí? 10K sería 10.000 pesos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? También los condensadores no sufren tanto por corriente, sino sufren más es por lo que se llama un voltaje de operación. Hay unas tipificaciones que están especificando el voltaje máximo de operación, es decir, hasta máximo soportan un voltaje D. Si estamos aquí mirando el 2E, significa que aquí está soportando hasta 250 voltios, ¿sí? Y hay una letra que nos está indicando la tolerancia, y la tolerancia pues nos va a decir lo mismo que la resistencia, ¿no? Si esto es un condensador de 100.000 picofaradios y para este caso que tiene la letra K tiene un valor de 10%, pues entonces va a estar por encima del 10% y por debajo del 10% de los picofaradios, ¿no? Todo va a tener usualmente una tolerancia. Muy bien, si nos dirigimos el celular, vemos aquí nuevamente, en el celular tenemos aquí tenemos es una tabla, no es una calculadora, ¿listo? Nos dirigimos aquí a resources, o en español sería recursos, y aquí vemos dos opciones, ¿no? Vemos una que se dice Standard Capacitors, vemos una tabla de valores estándar, y si nos devolvemos vemos aquí otra que dice Capacitors Marking Codes, ¿sí? Que son, digamos, los códigos de marca de los condensadores, ¿no? Aquí lo digo en inglés. Capacitor capacitor es otra de las palabras que ustedes pueden encontrar posiblemente en los libros, por lo que les digo, la traducción del inglés al español adoptó esas palabras: resistor, capacitor and inductor, ¿sí? Entonces ustedes lo encuentran como resistor, como capacitor y como inductor, ¿no? Pero yo prefiero llamarlos diferente porque, pues, digamos que capacitor pareciera que como no fuera una palabra bien escrita en español, ¿no? Entonces uno le dice más bien condensador, o le dice resistor, pues, pero realmente debería ser de resistencia, ¿no? Y le dice bobina en vez de decirle inductor, ¿no? Fíjense que ahí tenemos unos indicadores de cuáles serían, por así decirlo, los valores de cada uno de los digamos, valores o las letras que se encuentran ahí dentro del condensador, ¿no? ¿Sí? Entonces lo único que ustedes tienen que hacer es en alguna de esas dos, ¿sí? En alguna de esas dos encontrar
cuál es el número o la letra que corresponde, ¿sí? Y si ustedes lo encuentran ahí, pues básicamente ya saben cuál es el valor de capacitancia, ¿no? El más común es este de Standard Capacitors, ¿sí? ¿Por qué? Porque con el Standard Capacitors ustedes tienen el famoso número de acá, este número que tenemos acá, ¿sí? El 15 150 es como el valor que se encuentra acá, ¿no? Y con eso ustedes identifican cuál es el numerito que aparece acá. Por ejemplo, si yo tengo aquí 47, pues este 47 va a ser un valor estándar, ¿no? Todos esos son valores estándar, ¿no? También veo aquí que hay, digamos, voltajes de trabajo para algunos tipos de condensadores, ¿no? Hay voltajes, por ejemplo, de 16, de 25, de 50, de 100, de 600, de 1000 para condensadores cerámicos, para condensadores electrolíticos, para condensadores de tantalio, para condensadores de poliéster y para condensadores de película metálica, ¿no? Son, digamos, como valores estándar que se presentan. ¿Listo? Muy bien. Algunos de los símbolos que se encuentran en este tipo de condensadores, pues es el condensador que no es polarizado. Vuelvo y les digo, este polarizado significa que no necesito conectarlo de una forma particular, ¿no? En este caso, este correspondería al símbolo del condensador cerámico, ¿sí? Porque el condensador cerámico no necesita una polaridad fija para yo conectarlo, ¿no? No importa cómo lo conecte yo, simplemente lo que hago es conectarlo y pare de contar. Bien. Ok, está también el condensador no, aquí sería condensador polarizado, ¿no? Aquí hay que borrarle la no. Condensador polarizado significa que aquí sí se necesita conectar de una forma particular, ¿no? Porque necesita un más y un menos, ¿no? Aquí debería necesitarse eso de ahí, ¿listo? No miento, perdón. Este condensador no polarizado es el mismo cerámico, ¿no? Lo que pasa es que es otra forma de verlo, ¿no? Sin embargo, el que es realmente polarizado es este que dice condensador electrolítico, ¿sí? Me confundí por un momento porque aquí no había visto el electrolítico. El condensador electrolítico sí tiene una indicación de más y de menos, lo mismo que este. Fíjense que ese es otro elemento, otro forma de representar el símbolo, ¿no? Vamos a ver ahí en Multisim cómo es que es el símbolo del condensador, ¿listo? Y pues algunos otros de los tipos de condensadores. También existen condensadores variables que se pueden ajustar. Hay algunos que son, por ejemplo, dependientes de la tensión, hay algunos que son dependientes de la temperatura, etcétera, 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 ¿sí? Hay algunos que son electrolíticos dobles, ¿sí? Hay algunos que son, bueno, para toma de corriente, bueno, etcétera. Eso depende de la aplicación. Los que vamos a ver nosotros son el condensador cerámico y el condensador electrolítico. Muy bien, en el modelo de Tinkercad y de Multisim, entonces nos damos cuenta aquí que tenemos los resistores. Aquí lo que vamos a hacer es borrar estos. Como los borré, los seleccioné con el clic sostenido y le di suprimir. Nos vamos aquí al donde dice Basic, que es el simbolito del resistor, y aquí ya aparece entonces lo de capacitor. ¿Listo? En capacitor pues aparece el símbolo de el condensador. Aquí yo puedo encontrar eso, o también puedo encontrar aquí en condensadores manufacturados. Es decir, este condensador manufacturado significa que son condensadores propios de fabricantes, ¿no? Es decir, tienen un serial, un código de serial, y aparte de eso también son estandarizados, ¿no? Fíjense que aquí, si ustedes se dan cuenta, selecciono uno acá y aquí aparece lo que dice Function, que es un condensador de tantalio. Tiene una particularidad, y es que es de disposición superficial. Son esos condensadores muy pequeñiticos que se conectan ¿para qué? Para placas de microelectrónica, ¿no? Compuesto en polímero, moldeado, ¿sí? Tiene múltiples ánodos, eso lo vamos a ver luego.
es de bajo ruido, un valor de 1000 microfaradios, es decir, de 1 milifaradio, y pues tiene una tolerancia del 20% y de 2.5 voltios de potencia, ¿no? Listo. Aquí yo puedo entonces colocar el que yo quiera. Aquí tengo el condensador electrolítico. Y este condensador electrolítico pues es diferente al condensador cerámico. Este que dice capacitor es el condensador cerámico, y este que dice aquí electrolítico es el condensador electrolítico. Vamos a colocar uno cerámico, vamos a colocar uno de 3, y vamos a colocar uno de electrolítico para que ustedes se den cuenta la diferencia entre los dos. Entonces miren acá que tenemos los dos clases de condensadores. Tenemos uno cerámico y uno electrolítico, ¿sí? Pues la diferencia entre uno y el otro la da el signo. Y finalmente pues aquí yo tengo C1 y C2, lo que les decía, condensador 1, condensador 2. Yo puedo dar doble clic acá para variar el valor de la capacitancia. Cuando yo coloco U es como si colocara microfaradio, ¿no? Entonces por ejemplo aquí puedo colocar 1000 microfaradios, ¿no? Entonces aquí coloco 1000 U y estoy diciendo que el condensador es de 1000 microfaradios. Bien, también puedo colocarle la tolerancia, y fíjense que aquí la tolerancia está estandarizada de 2, de 5, de 10 o de 20%. Si le coloco por ejemplo 10%, pues aquí me va a decir que el condensador tiene un valor de capacitancia que oscila entre 10% arriba del valor nominal y 10% abajo del valor nominal. Lo mismo puedo hacer con el condensador electrolítico, ¿no? En este caso pues también puedo variar el valor que yo quiera, o pues coger uno de los listados que hay ahí, y colocar entonces por ejemplo 10%, o colocar aquí 5%, y tendría mi condensador listico para hacer la medida. ¿Listo? Ok. Muy bien, entonces estos son los modelos simulados de Multisim que vamos a ver. Los otros no los vamos a ver porque no forma parte, por así decirlo, del alcance de este curso. Posiblemente veamos uno, pero variable, ¿no? Y finalmente pues no va a ser tampoco mucha la cosa. ¿Listo? Muy bien, entonces eso sería para Multisim. Para Tinkercad nos dirigimos aquí a Tinkercad y para borrar elementos, se selecciona el elemento y nos vamos aquí a la canequita. Lo mismo, selecciono aquí la canequita. Entonces nos vamos aquí a Basic, y en Basic vemos acá que tenemos un condensador que es el capacitor, ¿sí? Lo saco acá y obtengo entonces mi condensador. Bueno, aquí para este caso particular, como estoy solamente en Basic, vamos a tener pues los condensadores más básicos, pero yo puedo colocar aquí, desplegar acá, y me voy a donde dice All, y en All ya puedo tener todos los condensadores, ¿no? Es decir, el condensador cerámico y el condensador polarizado. Acuérdense que el cerámico es el no polarizado, o lo que llamaríamos un condensador que no tiene polaridad, mientras que el condensador polarizado, que es el mismo condensador electrolítico, sí tiene polaridad. Bien, fíjense que aquí estos condensadores cerámicos yo les puedo variar el valor de capacitancia, que puedo colocar por ejemplo 47, y aquí pues le puedo variar el valor de la capacitancia. Desafortunadamente esto no es como el resistor, ¿no? Que el resistor yo le varío el valor de la capacitancia y me aparece aquí el código de colores. No sé, una lástima que no lo hayan diseñado así. Es decir, aquí yo varío el valor de la capacitancia, pero no me aparece el 47, por ejemplo, ¿no? Lo mismo para el condensador de acá, no me aparece. Aquí por ejemplo yo le coloco 1000, no varía el valor, ¿no? O sea, no hay una variación en la leyenda, que es lo que uno observa usualmente uno respecto del otro. Lo que sí puedo cambiar en este condensador es el voltaje máximo de aguante, ¿no? Permítame, busco aquí en internet un condensador cerámico, que se vea una imagen. Fíjense que por ejemplo estos son los que ustedes consiguen
en el comercio, 103. El 103 solamente me dice cuál es el valor de capacitancia, pero no me dice, por ejemplo, cuánto aguanta ese condensador en cuanto a voltaje, no me dice, por ejemplo, cuál es la tolerancia. Usualmente uno tiene que quedarse con una tolerancia de más o menos el 10%, y esos condensadores aguantan a lo sumo por ahí unos 50-60 voltios, ¿listo? Sin embargo, pues si ustedes necesitan hacer un diseño un poco más serio, se necesitan condensadores que tengan más parámetros de fabricante, ¿no? Mire que todos los que se presentan acá, como estos son condensadores como muy académicos, o que se utilizan para aplicaciones como que no necesitan tener una exactitud, pues simplemente le colocan el valor y ya, para de contar, ¿no? Ahora, si yo tengo un condensador electrolítico, este sí es un poquito diferente, porque como este sí tiene una explosión, digamos, se puede explotar si se manipula incorrectamente. Aquí sí se tiene el valor de capacitancia y el valor de la tensión que soportan, ¿no? ¿Sí? Él también tiene, aparte de eso, otros parámetros de temperatura. Mira, aquí está la leyenda, ¿no? ¿Sí? Otras leyendas que ustedes pueden buscar en las tablas e identificar características técnicas de esos elementos más precisas, ¿no? Pero lo que principalmente interpreta uno de un condensador es su valor de capacitancia y el voltaje máximo que aguanta ese condensador. Bien, con esto entonces pues terminamos los modelos simulados. También se van a dar cuenta que entre este punto y este punto vamos a poder hacer conexiones, ¿no? Fíjense que aquí tengo la terminal positiva, la terminal negativa, y aquí tengo la terminal 1 y la terminal 2. ¿Listo? Bueno, muy bien. Seguimos con las bobinas. Entonces las bobinas son un elemento de circuito que para este caso particular almacenan ya una energía, pero en forma de campo magnético, ¿no? Que es el equivalente al condensador, pero desde un punto de vista de campo magnético. Y acuérdense que un condensador lo que hace es almacenar voltaje, ¿sí? En forma de carga eléctrica, ¿sí? Mientras que una bobina lo que hace es almacenar corriente en forma de campo magnético, ¿sí? Se puede decir que una bobina, también la llaman inductor, ¿no? Pero pues yo lo voy a usar como bobina, ¿no? La bobina, o también la llaman arrollamiento, es una de las formas de mirarlo, ¿no? Es un componente eléctrico, también usualmente de dos terminales. Vamos a ver que cuando lleguemos a transformadores, en transformadores es una composición de bobinas múltiples que lo que hacen es hacer un proceso de elevación o reducción. Bueno, eso depende de la función del circuito, ¿no? Un proceso de elevación o reducción de voltaje, pero eso lo vemos cuando lleguemos a transformadores. Por lo pronto tiene dos terminales. Fíjense que aquí tenemos un terminal de entrada y una terminal de salida, o viceversa, ¿no? Este, desde el punto de vista eléctrico, no tiene tampoco polaridad. Yo la puedo conectar como a mí se me antoje, y que es fabricado para ofrecer algo que se llama una propiedad de inductancia. La inductancia que presenta una bobina permite el almacenamiento de la energía en forma de campo magnético. ¿Listo? Usualmente las bobinas están constituidas por hilos de cobre o de algún material que sea ferromagnético que se encuentra arrollado. Usualmente están arrollados así como está en la foto, en espiralcito, ¿no? Ese tiene un nombre muy particular, esa figura, que seguramente también ustedes vieron en física electromagnética, y se llama un solenoide. Bien, la unidad de medida, la determinación del valor nominal, propiedades físicas, lectura, código de colores, simbología, modelos simulados de Tinkercad y de Multisim. Entonces, por ejemplo, vemos ahí algunos ejemplos de bobinas donde tenemos un alambre grueso, pocas vueltas, ¿no? Aquí tenemos un alambre más delgado, muchas más vueltas. Aquí tenemos un alambre más grueso, pero es más larga el núcleo, ¿no? O el soporte que le da ahí, ¿no? Fíjense que para este que está acá, el valor de inductancia es de 10 microhenrios.
Aquí tenemos uno que es de 1000 microhenrios. Aquí tenemos otro que es de 1000 microhenrios, pero tiene unas características distintas en cuanto a resistencia y en cuanto a cuánto soporta de corriente. ¿Listo? Aquí tenemos otro tipo de bobinas que por dentro tienen un enrollamiento y están integrados con un recubrimiento como de cerámica, lo mismo que estas tienen ahí un código de colores que permite pues identificar más o menos cuánto sería el valor de inductancia, ¿no? Aquí tenemos otro resumen de lo que son los tipos de bobinas. Entonces hay bobinas con núcleo de aire, es decir, que no tienen nada, sino que el modelo básico es un núcleo de aire, ¿no? Aquí ahí tenemos una bobina que es tipo toroide y que usualmente pues tiene una especie como de dona y que en esa dona se le enrolla el conductor. Esto es muy común, este tipo de bobina es muy común. No sé si ustedes tienen sus cargadores, los cargadores de celular, más cargadores de computador, ¿sí? Tienen como una especie de puntica salida donde sirve para filtrar de pronto señales parásitas o digamos como interferencias electromagnéticas debido a agentes externos, ¿no? Tenemos otra bobina que es una bobina de bloqueo, pues esta es más empleada para altos niveles de corriente. Está la bobina de retardo, ¿sí? Está la bobina de bloqueo común, ¿sí? Bobinas de bloqueo de radiofrecuencia, estas bobinas moldeadas, ¿sí? Es para lo que se llama filtrado, y hay unas bobinas que son de montaje superficial, ¿sí? La unidad de medida de la bobina, es decir, el elemento es la bobina, la unidad de medida es la inductancia. ¿Y en qué se mide la inductancia? Se mide en henrios, y la letra para indicar esa medida es la H, ¿sí? Ustedes pueden colocar ahí sus múltiplos y van a encontrar ahí que es la medida de la inductancia. ¿Cómo se lee entonces el código de colores de la inductancia? Es muy parecido, por no decir que igual, en el sentido de las cifras de un código de colores de resistencia, ¿no? Entonces, en el código de colores de la resistencia vamos a tener que la primera cifra, que es el primer dígito, luego vamos a tener la segunda cifra y la tercera cifra. Entonces me va a dar lo que se llama pues el multiplicador, y también va a haber entonces la tolerancia. ¿Listo? Eso lo vamos a ver aquí en Electrodroid. Y en Electrodroid vamos a tener aquí el Inductor Color Code, ¿sí? Aquí lo vemos, ¿sí? Tenemos lo mismo, es una inductancia, es una bobina, pero esta es una bobina tipo que moldeada, ¿no? Fíjense que parece una resistencia, aunque hay veces que no son así, hay veces que son más como lo que se ve aquí en la parte de atrás. Miren, como esto es un cilindro perfecto, mientras que esta parece como un cilindro, pero que tiene unos turupes en en las partes exteriores. ¿Listo? Muy bien. Entonces, si por ejemplo yo quiero hacer una bobina de diferentes colores, pues entonces ahí lo que voy a decir es que tiene un valor de 31, porque pues este naranja es 3, el café es 1 y el negro, perdón, me está indicando que es 10 a la 0, es decir, por 10 a la 0. ¿Qué es 10 a la 0? Pues 1. Y el multiplicador de las bobinas está en el orden de los henrios, por eso ahí me da 31 henrios, más o menos 4%. El amarillo pues está indicando que es 4%, ¿no? Si yo coloco aquí rojo, significa que es 3%. Si yo coloco aquí negro, significa que es 20%, y así sucesivamente. ¿Listo? Ahí yo tengo más o menos los valores de inductancia. ¿Listo? Este no me muestra si es estándar o no, es decir, no me aparece como lo mismo que aparece en el resistor, pero pues aquí asumimos que todo lo que se puede configurar en este software
es estándar. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con las bobinas que no tienen ese código de colores, que tienen es simplemente una forma de solenoide? Pues una forma de calcular la inductancia, pues acuérdese que es en función de las disposiciones físicas del elemento, ¿no? Entonces aquí hay una herramienta que se llama Inductor Design Tool. Entonces es lo que significa que es el diseño, es una herramienta de diseño de bobinas. Entonces si yo me pico acá, ¿sí?, voy a tener lo siguiente. Voy a tener entonces una inductancia. Aquí yo tengo como una especie de selección de menú. Puedo tener entonces la primera, que es una inductancia, la que uno conoce como solenoide, o la otra que es una inductancia. Bueno, la diferencia entre la una y la otra es que, si ustedes se dan cuenta, es una inductancia con solenoide y que tiene un núcleo, ¿sí?, mientras que la otra no tiene núcleo, es decir, asume como núcleo de aire, ¿sí? Una de las propiedades que tienen los núcleos es tener una propiedad que se llama la permitividad, la mu, ¿sí? La permitividad relativa es un parámetro que permite, por eso se llama permitividad, que permite el tránsito de campo magnético a través de sí. Si yo les pregunto a ustedes, calculen una inductancia, o calculen más bien la inductancia de un solenoide que tiene un diámetro. Acuérdense que el diámetro es lo que aparece ahí como D. El diámetro ustedes le pueden picar ahí encima, y por ejemplo, si el diámetro es de 2 milímetros, pues entonces aquí le coloco 2. La altura, que es la distancia de donde comienza el solenoide hasta donde termina, yo puedo colocarle aquí por ejemplo en milímetros, y le coloco aquí por ejemplo en metros, 2 metros por ejemplo, ¿sí? El número de vueltas significa es qué tanto yo puedo arrollar en el solenoide. Puedo colocar aquí por ejemplo 300, ¿sí? Y la permeabilidad relativa es pues en qué está hecho el material, ¿sí? Hay que conocer el valor de la permeabilidad relativa. Si por ejemplo la permeabilidad relativa es de 1000, pues ya tendríamos un valor de inductancia aquí, ¿sí? La permeabilidad relativa es una propiedad de los materiales y hay que buscarlo en alguna tabla, ¿no? Entonces es una de las formas de calcular inductancia si lo que conocemos es el solenoide, ¿sí? En cuanto a toroide, pues no hay una aplicación, o al menos no he encontrado aquí una aplicación directamente para calcularlo, pero también tiene unas fórmulas que se pueden intentar calcular para el tema de de su valor de inductancia, ¿no? Muy bien. La simbología de la inductancia de los bobinas, pues usualmente es de esta forma, ¿no? Mírelo de acá. Entonces lo tenemos acá, es la que usualmente se usa. Es parecido a la resistencia, la de este lado, pero si ustedes se dan cuenta, ahí está rellenita, es como de color negro, ¿sí? Yo puedo tener bobinas que tienen núcleos distintos. Por ejemplo, aquí una bobina de núcleo de hierro silicio, ¿sí? Aquí tengo una bobina de núcleo de ferroxo, de cubo ferroso, ¿sí? O hay diferentes clases de bobinas, ¿listo? La que nosotros vamos a utilizar usualmente es esta. Cuando veamos transformadores, nos vamos a dar cuenta que esto es un bobinado, pero que tiene ciertas condiciones. Es muy parecida, pero nos vamos a dar cuenta que cuáles son las condiciones del transformador. Los modelos simulados, empecemos por multisim. Entonces nos vamos acá, vamos a borrar aquí el de multisim, nos vamos nuevamente aquí a Basic, y en Basic tenemos aquí el inductor, que es la bobina que les mencionaba, o también tenemos aquí Manufacturer Inductor, ¿sí? Tenemos acá bobinas que son hechas por fabricantes y que tienen, si ustedes se dan cuenta, una referencia de fabricante, ¿sí? Estas ya son para diseño de PCBs que necesiten alguna funcionalidad muy particular. Para nosotros nos vamos a conformar con estos modelitos de acá, que son más que suficientes para nuestros propósitos, ¿no? Para nuestros propósitos, ¿listo? Si lo colocamos acá, pues nos vamos a dar cuenta que
tenemos ahí nuestra bobina y es el símbolo que pues teníamos ahí presente. La letra M me está indicando que son milihenrios. ¿Listo? Si yo le doy doble clic acá, yo puedo nuevamente cambiar el valor de la inductancia. Le puedo colocar, por ejemplo, 1000 y cambiarle también el valor de la tolerancia, ¿sí? Entonces aquí yo le coloco OK y nos damos cuenta que ahí podemos variar sin problema el valor de la inductancia y el porcentaje. ¿Listo? Ahora si lo miramos en Tinkercad, aquí borramos el condensador, borramos el condensador cerámico. Aquí vamos a mirar que el único inductor, bueno, la única bobina que aparece acá es esta, ¿sí? Es una bobina tipo solenoide. Tinkercad no tiene más, ¿sí? Asimismo como Multisim. Claro que Multisim es un modelo de simbología, mientras que este es un modelo, si se dan cuenta, la diferencia entre Tinkercad y Multisim es que este sí parece un modelo real, ¿no? Es como si yo conectara mi elemento de tal forma que pues pudiera unirlo como si fuera físicamente, ¿no? Casi en 3D, ¿no? Si ustedes se dan cuenta ahí. Bueno, muy bien. Aquí yo también puedo modificar pues el valor de inductancia. Simplemente aquí le coloco 100 y ya con eso es más que suficiente para identificar o digamos verificar que es un valor distinto. Aquí puedo variar pues las unidades, puede ser nanohenrios, en henrios, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, siguiendo con la presentación, veamos ahora lo de fuentes, ¿sí? Las fuentes, pues, ¿qué es una fuente? Pues es otro de los elementos del circuito, pero esto ya es un elemento, si ustedes han analizado hasta el momento, es un elemento que es un elemento activo. Recuerden que activo es un elemento que entrega energía al circuito, en este caso él da, ¿sí? Lo que son todo lo de fuentes de pilas, generadores, fuentes diferentes digamos, modos de obtener energía, pues son válidos aquí en este contexto, ¿sí? Las pilas y acumuladores son elementos que son destinados, ¿sí?, a transformar energía química a energía eléctrica, ¿sí? Usualmente las pilas son muy comunes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todos los dispositivos ampliamente utilizados en nuestra vida cotidiana, en multitud de dispositivos o equipos eléctricos y electrónicos, necesitan de un sistema de alimentación autónoma, ¿no? Linternas, vehículos, relojes, despertadores, teléfonos, cámaras fotográficas, radios, etcétera, 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 ¿no? Entonces esos tipos de generadores o de pilas, ¿sí?, pues son pilas que funcionan de acuerdo pues a ciertas conversiones, por así decirlo, ¿no? Las más comunes que ustedes tienen presentes en todos los dispositivos que mencioné son el efecto químico, y el efecto químico transforma el efecto eléctrico, ¿no? Entonces las pilas, por ejemplo, de níquel cadmio, que son las pilas que ustedes usaron en su tiempo antes de que aparecieran las famosas pilas recargables. Bueno, las pilas recargables siempre han existido, lo que pasó es que existen ahora son las pilas que manejan ion litio y que se recargan más rápido, ¿no?, y que duran más, mientras porque las otras no duraban tanto, ¿no?, eran más bien como diferentes, ¿no? Bueno, de todo lo referente a las fuentes y tipos, tenemos aquí pues todas las posibilidades de generación, lo que se hace en cada uno, en cómo se utiliza, y aquí vemos entonces en dónde se utiliza. Entonces todo lo que sea potencialmente fuentes de utilización es posible tenerlas en estos contextos. ¿Listo? Si miramos desde el punto de vista de las pilas, pues las pilas tienen ahí una forma que son pues AAA, AA, tipo C, tipo cuadrada, tipo D. La tipo cuadrada de 6 voltios, ¿sí? Me imagino que han podido ver algunas de estas pilas. De pronto ahí me faltó colocar las de iones de litio, las de LiPo, para completar, por así decirlo, el apartado y tener pues las diferentes clases de batería, ¿no? Dime.
Qué pena, profe, es que un compañero se salió, que se le fue a dar el ingreso. Ah, ya, perdón. Listo. Pensé que era de otro grupo, por eso no lo descarté rápidamente. Perdón ahí. Bueno, muy bien. Aquí viene una de las preguntas interesantes de qué, del curso y que usualmente la hacen. ¿Cuál es la diferencia entre una pila y una batería? O sea, ¿cuál es la forma correcta de decir yo voy a cargar la batería de mi celular o voy a cargar la pila de mi celular? ¿Cuál creen que sea ustedes la diferencia entre batería y pila? Que la batería sea recargable y la pila no. Pues yo tengo pilas recargables. Sí, no, yo tengo pilas recargables. De hecho, bueno, no las tengo aquí a la mano para mostrárselas, pero son pilas que yo puedo conseguir fácilmente y las puedo recargar sin problema. Entonces el voltaje. Bueno, la pila usualmente se puede comportar como un generador primario, ¿no? Entonces, todo lo que de alguna forma se pueda mirar como un alternador, como un aerogenerador que tiene la capacidad de producir corriente eléctrica, ¿sí? Es una pila, ¿bien? Mientras que la batería usualmente se habla desde un punto de vista de un generador secundario que almacena o que acumula usualmente energía química para ser transformada a energía eléctrica, ¿no? Pero previamente ha sido, digamos, por así decirlo, alimentada por por un generador primario, ¿listo? Entonces, las pilas que tenemos acá, estas pilas AAA, ¿sí? Estas pilas AAA, ¿sí? Que no son recargables, ¿sí? Se pueden decir que son pilas, ¿no? Mientras que cuando nosotros hablamos de las pilas que son recargables, ¿sí? Es decir, ya no se llamarían pilas, sino se llamarían baterías, ¿sí? Baterías recargables, como las baterías, por ejemplo, del carro, como las baterías estas triple A o AA o AAA, que seguramente ustedes conocen, que se recargan, ya serían entonces baterías. Son pilas, o sea, por ejemplo, las pilas que ustedes tienen esas pilas que ustedes pueden comprar y que no son recargables, esas se les llaman pilas, ¿listo? Pero si ustedes consiguen una de estas que son recargables, se conocen entonces como baterías, ¿listo? Todo lo que sea recargable y que sea, digamos, desde el punto de vista de un fenómeno químico, se le conoce más es como baterías, mientras que las pilas sí son todo lo que se llaman fuentes primarias, por así decirlo. Ok, ¿cuáles son las fuentes o la unidad de medida de estas fuentes, ¿no? Entonces pueden ser voltios o amperios. Las fuentes pueden ser fuentes de voltaje o fuentes de corriente. Si las fuentes son de voltaje, quiere decir que están inyectando un voltaje al circuito, lo que hace que sea entonces una fuente de voltaje y se mide en voltios. Mientras que las fuentes de corriente pueden estar inyectando corriente al circuito y se denominarían entonces fuentes de corriente y se medirían en amperios. ¿Listo? Bueno, yo creo que vamos a dejar aquí por lo pronto. Falta unas cositas relacionadas con las fuentes ideales, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo vamos a tocar como con más calmita la próxima clase, porque pues me estaban diciendo que la clase realmente termina 15 minutos antes del siguiente corte, ¿no? Por el tema de la disponibilidad de las salas. Entonces ya nos toca comenzar a cortar las clases a los 15 minutos antes de que termine, ¿no? Pues para poder darle la oportunidad a las otras personas de la sala. Listo, entonces hasta el momento vimos, así ya para resumir, los tres elementos básicos que vamos a ver, que es resistor, condensador y bobina, ¿sí? Que son elementos pasivos.
Y el último, que es un elemento activo, que son las fuentes, ¿no? Esas fuentes pues van a permitir de alguna forma analizar ya la integración de fuentes y elementos, digamos, de fuentes y elementos como resistencia, condensador y bobina, como elementos activos y elementos pasivos. Entonces ahí vamos a tener ya un circuito. Para eso entonces vamos a ver un apartado que se llama topología de elementos de circuito. ¿Cómo conectamos esos elementos de circuito para generar un circuito y para generar análisis de elementos de circuito? ¿Listo? Les voy a enviar entonces la asistencia por el grupo de WhatsAppis para que la diligencien y nos estaríamos viendo el día miércoles, porque este lunes es festivo, si mal no estoy, ¿no? Nos vemos el día miércoles para continuar entonces con la clase que tenemos presupuestada. ¿Listo? Les deseo entonces un buen día. Gracias por haber asistido y estaremos en contacto. Bueno. Chao, profe, gracias. Bueno. Hasta luego, profe. Hasta luego. Luego. Hasta luego. Hasta luego.